Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. A nombre del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas, les doy una cordial bienvenida a esta otra emisión de su programa Economía de Opción. Y estamos muy contentos porque el día de hoy nos visita el fue administrador de Auditoría Fiscal Federal. Él es contador público certificado, tiene maestría en fiscal, licenciado en Derecho, el contador Manuel de Jesús Ríos Zúñiga. De verdad que nos sentimos honrados con su presencia. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy a este programa, a hablarnos de lo que tanto sabe hacer, hablemos de fiscalización. Sergio, Mauricio, un placer estar con ambos. Estamos los tres. Es la primera vez que estamos reunidos con un ponente. Así es. Pues, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Así es, muy buenas tardes. Muchas gracias por su compañía una vez más. Como dijo Gaby, para nosotros es un gusto tener a un amigo aquí en este foro que viene a platicar de temas muy importantes y ahorita les voy a dar un consejo aquí, muy buen Sergio. Entonces, antes de empezar la plática del día de hoy, queremos agradecer a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos a través de la televisora de la Universidad Autónoma de Querétaro, el Canal 24. De la misma forma, la gente que nos acompaña de Total Play en el mismo Canal 24, en Megacable en el 124, en Axtel en el 24, en Easy el número 14, y reitero, en televisión abierta, Universidad Autónoma de Querétaro, canal 24.1. Muchísimas gracias por estar con nosotros y de la misma forma, gracias Sergio, muy buenas tardes, es un gusto estar por aquí, los tres reunidos con un gran invitado. Gracias, amigo, a la orden. Pues hoy, como no sé cuál era la recomendación, pero la primera recomendación es que hay que divertirnos, ¿no? ¿Verdad? Es la primera recomendación, divertirnos con temas tan especiales como el que hoy nos aplica. Manolito, muchas gracias por tu presencia aquí. Ya sabes que se te quiere. Bueno, tantito. Vamos a platicar hoy del tema de fiscalización, pero creo que el punto de partida tendría que ser justamente la obligación que tenemos todos los mexicanos de contribuir a los gastos públicos de la federación, de los estados, municipios, donde se resida, con las características que la propia Constitución nos plantea. Es un deber realmente importante y justamente a partir de ahí que nos alcances a platicar a manera de introducción el hecho de esa obligación, la autodeterminación de las contribuciones que tenemos para después avanzar justamente con la fiscalización y seguramente platicaremos de algunos otros aspectos como la recaudación, ¿no? ¿Cómo ves, Manolita? No, sí, bien, Checo, me parece... ¿Te quieres divertir? Bueno, con los impuestos es muy difícil divertirse y con esta cara también es difícil que yo los haga reír, pero la verdad es que ver los impuestos de una manera amable, desde el punto de vista de que nos lo dice nuestra propia Carta Magna, que hay que contribuir, yo creo que el resto es hacer lo que como mexicanos nos toca, ¿no? La verdad es que yo siempre he comentado en otros foros cuando yo me encontraba fuera del SAT, que la autoridad fiscal es amable inclusive desde la disposición de que los impuestos son autodeterminables, claro. ¿Sí? Para el cumplimiento de los impuestos, pues el propio contribuyente los debe de determinar. Y aquí viene la parte complicada de que si no los determinó bien, pues entonces es cuando entra la autoridad fiscal a revisar. Pero realmente si el contribuyente está cumpliendo en tiempo y forma, la autoridad no te va a molestar. Inclusive, a mí que me tocó estar en la Ciudad de México en diferentes instancias, dentro de lo que era AGAF, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, la instrucción siempre fue no molestar a los contribuyentes ordenados. Ir, sí, sobre aquellos contribuyentes omisos y sobre todo, pues hay que decirlo como es, sobre los que hacen actos lesivos en contra del Estado, como por ejemplo los simuladores de operaciones, las pagadoras falsas y una serie de situaciones que yo creo que dentro del programa vamos a ir platicando.
Claro que sí, dentro de este contexto, contador, sabemos que si hablamos de fiscalización, por supuesto, viene la contraparte, ¿no?, de la recaudación. ¿De qué manera o cómo influye? ¿Hay algún plan, alguna estrategia para poder nivelar o para poder empatar lo que es la fiscalización con la recaudación? ¿O de qué manera se pueden relacionar, o esa relación que tienen ambas? Bueno, sí, definitivamente el hecho de que existe el SAT, que nace en 1997, recordemos que antes quien se encargaba de todos estos haberes era la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. En junio del 97 nace el Servicio de Administración Tributaria, con la importante tarea de administrar, fiscalizar, recaudar los impuestos de los mexicanos. Ajá. A partir de ahí surgen las estrategias de fiscalización y sí, definitivamente se empata el tema del trabajo del SAT con la recaudación. Ajá. Por eso el Servicio de Administración Tributaria tiene las áreas que posee, que es recaudación, jurídico, servicios y auditoría, dentro de las demás áreas que hay, y ahí es donde justamente se congrega toda esa parte de la fiscalización y posteriormente recaudación. Claro. Contador, dentro del tiempo que estuvo fungiendo como auditor del SAT, sabemos de buena fuente y por los números y las estadísticas que realmente la recaudación incrementó. ¿Qué estrategias usted personalmente utilizó, además de los manuales y de los planes que puedan tener? Yo creo que aquí también intervino mucho el liderazgo, su manera de trabajar, la expertise que tiene, que nos pueda compartir. Sí, es una muy buena pregunta, Gaby. Mira, aquí el tema es, en la manera como yo manejé la administración de auditoría, fue justamente llegar a la parte humana de mis muchachos, de mis auditores, y hacerlos sentir en equipo. Ajá. Yo soy un convencido de que la labor de equipo es muy importante en cualquier organización, claro, y aquí no fue la excepción. Realmente fue eso. A mí me asombraba o me asombra la lealtad del servidor público del SAT, empatada con la experiencia que han logrado los muchachos ahí. O sea, me tocó encontrarme con hombres, con mujeres muy comprometidos, con 20, 25 años dentro de la autoridad fiscal, con todo el expertise que esto les dio. Y lo demás fue muy sencillo: hacer equipo, buscar los productos de auditoría, recibir los que nos mandaban de la Ciudad de México y enfocarnos a una fiscalización permanente sobre productos que efectivamente nos dieran los dividendos para dejar el mejor SAT de la historia aquí en Querétaro. Claro, muy bien, muchísimas gracias, contador. Precisamente, Manuel, ahorita que nos platicas, hubo dos temas que me llamaron la atención. Primero me decías, o nos platicabas, que una de las encomiendas era todo aquel contribuyente que esté al día, no lo molesten, déjenlo trabajar. Los que vienen rezagados, vamos a atenderlos, y los que traen por ahí alguna situación extraña, y manejabas un tema, ¿no?, del tema de las simuladoras y todos ellos. Evidentemente son personas que no lo hacen de buena fe, sino que todo el objetivo es completamente lo contrario, ¿no?, que tú bien referías, dañar al Estado, ¿no? Bajo esa consideración, y también nos das otro tema en donde dices que era precisamente el de alcanzar los objetivos. Nosotros teníamos, ya ves que normalmente se emiten los datos que se publican de cuáles son los alcances de las administraciones y de las subadministraciones que se generan. Nosotros escuchamos y siempre recibíamos, mientras que tú estuviste por aquí, que todavía ni acabamos el año, estamos para empezar el último trimestre, los objetivos habían sido cumplidos, ¿no? De alguna manera quiere decir, como tú también nos platicabas hace un rato, ¿no?, la gente que está trabajando para el Servicio de Administración Tributaria realmente aprecia, valora lo que es su trabajo y su actividad, y bajo esa misma consideración, entonces tenemos que entender que ahora los servidores públicos no nada más es el tema de ver cómo le quito al contribuyente o al ciudadano, sino que de la misma forma ya está ejecutando un plan efectivo y certero de lo que es su verdadera actividad dentro del servicio público. A ti que te tocó atender esto, estimado Manuel, y tú bien nos lo decías, parte principal o fundamental para obtener esos resultados fue atender lo que en muchos años no se atendía. Y decías, ¿qué era? Pues escuchar a los muchachos, ¿no?, a los muchachos de 20 años de servicio, pero que tenían mucha capacidad y mucha oportunidad. Entonces quiere decir que hay un chip diferente, ¿no?, que hay una consideración diferente. En esa misma idea, amigo, el día de hoy que estás trabajando, como todos nosotros, en la iniciativa privada,
¿qué diferencias encuentras entre lo que se da en el servicio público cuando tú estabas y lo que se sigue ofreciendo en estos momentos? Bueno, me haces una pregunta complicada porque pues evidentemente dentro de lo que es el servicio público, pues yo estoy dentro de otras encomiendas, Claro. ¿verdad? Ya no veo esa parte. Lo que sí te puedo decir es que orgullosamente me tocó darme cuenta de que mi personal salía tarde prácticamente a diario. Sí. Y los fines de semana yo tenía mi computadora con memorándum de gente que llegaba a trabajar el fin de semana, el sábado y el domingo. Entonces decía yo, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Que la gente no tiene vida social, no tiene vida familiar. Me metí a ese factor y descubrí evidentemente que estaban sobrecargados los muchachos, que los productos de auditoría no eran los idóneos, que había productos de auditoría que lo que hacían era generar trabajo, pero no generar recaudación. Y hoy en día yo recuerdo muy bien que llegué a inscribir en la maestría en fiscal a algunos de los muchachos, otros terminaron la licenciatura en Derecho como tu servidor. Ajá. ¿Por qué? Porque justamente yo les decía que después de las 6 nadie tenía que estar trabajando. Porque o no sabía o no podía. Y si no sabía, veíamos cómo lo instruíamos, y si no podía, veíamos cómo le ayudábamos. Eso fue el vértice, la piedra angular que hizo que fuera muy productivo el equipo de ADAF Querétaro, tan productivo que siempre por octubre o noviembre nosotros ya teníamos la meta cumplida, que no era cosa fácil. Claro. Aparte, son tan comprometidos los muchachos que en los comités de auditoría de los miércoles de cada mes, yo llegaba con las estadísticas que me preparaba mi jefa del grupo supervisor. Yo le decía, mira, de lo que nos están mandando cada mes de México, quiero que me hagas estos análisis y que a la hora del comité de auditoría de los miércoles, cada uno de los subadministradores lo tenga en sus manos y lo leamos juntos y veamos en dónde estamos parados, qué nos está fallando, si nos faltan actos de presencia fiscal, si nos faltan actos de auditoría. Ahí analizábamos, era una radiografía mensual que nos permitía ir viendo cómo caminábamos, pero siempre hacia adelante, y la verdad, eso fue parte de lo que nos permitió los números que conseguimos. Interesante. Fíjate qué interesante, amigo, porque justamente a partir de ahí yo creo que hay que platicarle a nuestro auditorio también que es parte del trabajo del Estado, ¿no? Parte del trabajo del SAT en ese momento, el hecho de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, partiendo justamente del deber que tenemos de aportarle. Y no es precisamente como un acto de molestia, sino es algo que se tiene que hacer para lograr los objetivos finalmente de que haya los recursos suficientes para comunicaciones, salud, educación y toda esa parte que la gente no alcanza a ver del otro lado, ¿sí? Y entonces entender que es un equilibrio. En esa parte la fiscalización es una actividad especial, una actividad fundamental, además de la recaudación, que seguramente platicaremos un poquito más. Pero sería incorporarnos en ese aspecto de las características de la fiscalización hacia los contribuyentes. Sí, bueno, sabemos nosotros que somos técnicos, que nos dedicamos, ustedes a la academia y yo que el estudio también, que la autoridad se hace valer de facultades de gestión y de facultades de comprobación. Yo les decía a mis muchachos que dentro de lo que es el 31 fracción cuarta, ¿qué nos dice ahí, no? El deber constitucional, el 6 de Código Fiscal, autodeterminables, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, de la confianza en el contribuyente. Todo eso lo teníamos nosotros presente. Pero también hay gente que al cumplimiento es cumplimiento. Ajá, Sí. es cumplimiento. Sí. Y hoy, con todo lo que hay ahí de información, o sea, son muchas las cosas que hay ahí como para, o sea, algoritmos. Lo que siempre yo le he llamado la joya de la corona, que es el CFDI. El CFDI 3.3 y hoy la 4.0, pues no sabes todo lo que nos daba con los cruces de información. O sea, era cuestión de dominar un poquito lo que hay ahí adentro y salía los productos que tú quisieras. Verdaderamente es lo que falta es capacidad instalada. ¿Sí? Para poder atender a tanto contribuyente que hay aquí, que también debo de decir que el contribuyente queretano me tocaba ver que es un contribuyente que le gusta cumplir, no le gustan los problemas. Evidentemente sí hay muchos otros que hacen situaciones perversas, definitivamente, y sería difícil que fuera un mundo feliz, sería como una película de Disney.
Pero realmente esa parte de los contribuyentes que hacen situaciones anómalas, el fisco tiene 5 años más 1 de la declaración anual para revisarte. En el 4º año vamos llegando. En el 4º año vamos llegando y vamos a cobrarte lo que nos debiste haber pagado ahí a los pesos actuales. El SAT nunca pierde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Que yo siempre les decía, señores, paguen sus impuestos bien, no se metan en problemas, porque el día de mañana lo que te ahorraste lo pagas exponencialmente. Claro. La verdad. En ese tema, Manuel, precisamente ahorita que nos dices de que paguen bien, vemos o hemos encontrado en muchas ocasiones que los grandes problemas o de los mayores problemas que se generan no viene tanto del impuesto que se genera por la ganancia, el tema de impuesto sobre la renta, sino que se origina sobre todo en los términos de los impuestos que se retienen. ¿Qué recomendaciones o qué es lo que tú le puedes compartir a nuestra audiencia en el tema de lo que es la retención de los sueldos, lo que es la retención de los IVAs, cuando generas el IEPS, que a final de cuentas son, creo yo, los más gravosos o los que son más rápidos de poder detectar por parte de la autoridad, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa es una pregunta muy valiosa, porque le va a servir mucho a la audiencia el darse cuenta. Lo que yo siempre les digo, estando afuera, lo decía yo, estando adentro lo comprobé y lo decía con los contribuyentes que tenían la mala suerte de estar en facultades de comprobación. El IVA no es del contribuyente. Sí. Hay un tema. Daba una plática a los constructores en alguna ocasión en el 2020 y yo les decía, señores, su actividad puede ser muy proclive a la compraventa de facturas, porque el gran gasto de una constructora, inclusive de un restaurante, se los dije a Canirac en una plática hace 2 meses, es que facturas al 16, pero compras al 0 o exentos. Exacto. Tienes un hueco financiero fiscal muy fuerte. En la construcción igual, porque la parte importante es la nómina y no lleva IVA. Entonces, ahí viene la respuesta a tu pregunta, que va vinculada con las retenciones o a salarios o a terceros de la administración de los tributos. Exacto. Hoy no hay empresa que no necesite un sólido control interno, inclusive la costumbre anglosajona del compliance. Porque hoy ya la responsabilidad penal no es de las personas físicas nada más, No. ya también es de las personas jurídicas. Las empresas grandes en Querétaro, que son contadas, las que aplican el compliance, se dan cuenta hasta inclusive de contubernios, proveedores con clientes, proveedores con la administración, etcétera. Nosotros tenemos que ir enfocados a esa parte, pero el gran problema es que en México el gran porcentaje de contribuyentes son pymes, que no tienen para pagar un compliance o una situación de esas. Y ahí es donde viene una parte importante de decirle a la audiencia que hoy en día no hay más que sus empresas estén en manos de contadores responsables, colegiados, en el colegio de Gaby, en el colegio de contadores, en la asociación de fiscalistas. Aquí en Querétaro hay mucha oferta. Porque el día de yo cuando me tocaba ver ya contribuyentes con problemas, me decían, contador, es que el contador me dijo. Siempre, no hay otra más que echarle la culpa al contador. Sí. Siempre fue el contador. E inclusive los artistas, me tocó 2 que 3, que decían, no, pues es que... El barrio te platico. Es que vi que andaban echando la culpa a todos. Sí, y no, es que realmente mi contador me dijo, cuando te das cuenta que el ingreso que entró a bancos es muy diferente al facturado. Claro. Entonces, realmente, ahí hay una situación. El SAT tiene las 2 vertientes, el CFDI y los bancos. Ni para dónde hacerse. No es que el culpable el contador. Más bien, a la gente, lo dijo Margarita Ríos Farjat, la jefa del SAT cuando yo llegué, dijo, en México la facturación la venta de facturas es un deporte universal. Eso fue. Y es muy difícil terminarlo. Se enraizó de tal manera que tú levantas una caja buscando uno y salen 30, yo les digo, son chimenes. Porque salen como 30 corriendo. ¿Por qué? Pues porque esto proliferó, y hay que decirlo como es, muchas veces apadrinado por los propios contadores o abogados. Que ya después, cuando estamos en facultades,
ya ni contestan, ya hasta se cambiaron de lugar. Eso pasa. Muy bien, contador. Otra pregunta que me gustaría hacerle. Más allá de, hablando de fiscalización, más allá del vínculo que tiene con la eficiencia recaudatoria, ¿qué otros aristas o qué otras cara de la fiscalización? ¿Cuáles serían esos objetivos de fiscalizar? Yo creo que también podríamos hablar de que esta cultura fiscal, como usted dice hace rato, que el contribuyente cumpla, pero que lo haga bien, ¿verdad? No cumpliendo como se cumple movimiento, exacto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa otra parte o esa otra cara de la moneda de la fiscalización más allá de la eficiencia recaudatoria? Bueno, si te entendí tu pregunta, te contestaría con programas de fiscalización. Okay. Son muchos los programas de fiscalización que hay. Si nosotros, yo les invito e invito al auditorio a que naveguen en el portal del SAT y van a ver todo lo que hay ahí. Yo les aseguro que se van a sorprender, ustedes mismos que ya son consagrados, de todo lo que hay en el portal del SAT. Sí, hay veces que no funciona. Sí, tema declaración anual aplicativo 2022, que pedimos mucha información. Sí. Fue como nunca, o sea, fue un cambio muy brusco. Yo inclusive decía adentro que hubiéramos hecho un periodo de transición, Sí. porque fue muy brusco y se colapsó inclusive el portal. Pero bueno, así salió ya, ¿no? Realmente aquí el tema es todo lo que hay ahí, y ustedes, si se meten al portal del SAT, van a descubrir dentro de grandes contribuyentes el Plan Maestro de Fiscalización 2023. Y dentro de ese Plan Maestro de Fiscalización de grandes contribuyentes van a descubrir un elemento que ha sido un éxito para la fiscalización, que es la tasa efectiva de impuestos sobre la renta. No les platico más, mejor, señores contribuyentes, amigos de la audiencia, métanse al portal del SAT. Hay mucha información ahí, en serio que hay mucha. Sí, es muy criticado el portal. Yo lo veo porque yo posteo mucho el portal del SAT y luego hasta da pena lo que ponen, pero bueno, pues hay que poner lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Pero hay mucha información, y en ese sentido, Gaby, bueno, pues ese plan maestro de fiscalización trae cómo se está fiscalizando en 2023 por sector de la economía. Ok. Sí, por sector de la economía, la tasa efectiva de ISR, que ahorita está para grandes contribuyentes. En el país hay 12,000 grandes contribuyentes únicamente. Pero nos han dejado como recaudación, en lo que va del año y contando, porque no se ha terminado la gestión del presidente López Obrador, han dejado prácticamente 800,000 millones de pesos. Muy bueno. Cuando en la gestión 2012-2018 no se recaudó ni la mitad. Ahí pueden ver la gran diferencia y la gran eficiencia recaudatoria de este SAT, que siempre digo yo que es el mejor SAT de la historia. Sí, fíjate cómo sin duda viene la parte de esa fiscalización efectiva, como le llamas, y que trascienda la recaudación. Y creo que resulta importante que el contribuyente sepa esos mecanismos en los que se tienen para ello, ¿no? Hablar de desde el 2014, cuando comienza el CFDI de una manera obligatoria, en esa reforma que se dio, justamente hace que México sea uno de los países que tienen un avance importante en esa fiscalización por el uso de las tecnologías de la información, la propia inteligencia artificial que lleva en este sentido. Entonces, me parece que, como bien lo decías, el contribuyente tiene que ubicar que difícilmente puede esconder algunas circunstancias, algunas situaciones, y no confundir sobre todo, y hacerlo de manera bien responsable en la determinación de la contribución. La ley es clara en la mayoría de los casos, pero en otras requiere, como decías, atención de especialistas. Y en esa parte me parece, como bien lo has dicho, pues es poder hacer algunas otras recomendaciones a los contribuyentes en ese correcto cumplimiento. Sí, claro. Es muy preciso lo que mencionas, Checo. La verdad es que toda la razón. Los mecanismos que hoy tiene la autoridad no son de este gobierno, hay que decirlo como va. Yo divido la parte fiscal de los últimos tiempos en dos etapas. La de la reforma del presidente Peña Nieto, al frente de Aristóteles Núñez,
para mí de los mejores jefes del SAT que ha habido, que sembró dentro de la cosecha fiscal, el CFDI, algunas situaciones adversas a la profesión, como eliminar el dictamen fiscal. Él lo eliminó. Él eliminó el dictamen fiscal, que para mí se me hacía y lo dije yo en México, era una muy buena costumbre, porque el empresario barría su casa con un contador que él contrataba, pero ese contador le hacía pagar diferencias y sí se recaudaba. Yo recuerdo cuando en 2015 el Consejo Consultivo Empresarial de Querétaro trajo a Aristóteles Núñez al Club Industriales. Yo me acuerdo que yo le dije que por qué había quitado el dictamen fiscal. Y él dijo, lo quitamos porque ustedes vendían las firmas. A lo mejor llegó a pasar algo así, pero de un plumazo eliminó 60,000 empleos y eliminó una costumbre que sí generaba recaudación. Esa misma gestión presidencial eliminó el RIF, eliminó el REPECO, que desglosaba IVA inclusive, y nació el RIF. Esa misma gestión fiscal 2014 eliminó el decreto de deducción inmediata. Ajá. ¿Qué hizo la administración actual? Fortaleció leyes, endureció leyes. Ahora, muchas de las disposiciones fiscales, porque a mí me lo han dicho, no, pues es que tu presidente, no, es que muchas vienen de la OCDE y del GAFI. El BEPS, por ejemplo, pues ese no lo sacamos nosotros. El tercero informador no lo sacamos nosotros, ni el beneficiario controlador, ni la razón de negocios. Son temas de la OCDE, que son temas que quiere la autoridad internacional saber. Pues saber más, ¿quién es el beneficiario final? ¿Sí? El tercero informador, los esquemas reportables. Ahorita por lo pronto hay muchos que me han dicho en México, fiscalistas amigos, un saludo, de repente los ven, Arroyo, López Villa, ¿quién más? Varios amigos que me dicen, eso es letra muerta. Ahí va saliendo poco a poco. Sí, como abogado, mi Checo, hay cosas que se pueden caer en el litigio, se pueden caer dentro de la estructura jurídica, pero ahí están. Entonces, hay que tener conciencia en esta parte. No. Sí, no, pues realmente un avance, como tú lo dices, de una gestión a otra, sumamente brusco. Y los números lo dicen, ¿no? Hace una semana compartía el mismo presidente López Obrador los resultados que tenían de la recaudación al primer semestre y dice, estamos por encima de lo que se generó todavía hace un año, ¿no? Y dice, y no por poquito, o sea, por mucho. No, por mucho. Así Entonces, conclusión a todo eso, ¿qué viene? Pues realmente la autoridad del día de hoy tiene herramientas mucho más eficaces, mucho más eficientes y como tú dijiste hace ratito, también se modernizaron y se actualizaron los sistemas pues en el término legal, pero de la misma forma se le dieron ciertas atribuciones a la autoridad. ¿Con qué intención? Pues precisamente con la de tener más soporte para poder hacer su trabajo, que es la recaudación, claro, ¿no? Y en esa idea, pues, ¿qué es lo que queremos compartir realmente? Pues que evidentemente, si tú encuentras a alguien que te ofrece una posible salida a no pagar el impuesto, pues ya nos lo dijo aquí nuestro invitado, a lo mejor hoy no lo vas a pagar, pero dentro de 4 años, 5 años lo vas a pagar y mucho más caro, y que de esa misma situación no nada más va a ser el de atender un tema de pagar impuestos, sino que puedes llegar inclusive a tener la necesidad de atender una situación en el aspecto jurídico, en el ámbito penal. Entonces realmente pues se vuelve complicado, se vuelve de asumir mayores responsabilidades, no nada más para el empresario, sino que también para el contribuyente, ¿no? No se trata de que el contribuyente viva con miedo, sino que el contribuyente entienda que el día de hoy la autoridad, por todo lo que se ha gestionado a nivel internacional, necesita ser más eficiente. Porque a final de cuentas, pues ¿cómo somos el objeto de los mercados internacionales? Pues a través de lo que se está generando. Y decíamos el día de hoy, la recaudación en gran medida, ¿de dónde viene? Pues el Producto Interno Bruto, ¿de dónde viene? Pues tema de la recaudación. Claro. Entonces realmente es un esquema que nos alcanzó, un esquema que era visto hace algunos años, pero que a final de cuentas se llegó en su momento de tener que cumplirlo. Entonces la intención es de que pues realmente busquemos ser lo más eficientes posibles al menor plazo posible, no se dejen llevar por falsas propuestas o malos manejos.
Los invitamos a que nos acompañen en un pequeño corte y regresamos aquí con nuestro invitado. Muchísimas gracias, Manuel. En un momento regresamos. Continuamos en Economía de Opción. Pues muy buenas tardes, ya estamos de regreso y me gustaría aprovechar para mandar unos saludos. Por aquí nos están sintonizando como siempre el doctor Alejandro Jaramillo Pedraza, Arturo del Corral, Omar Luébano, Asociación de Fiscalistas. Gracias por sintonizarnos. Bueno, entre otros asociados. Muchísimas gracias. También, no quiero omitir a los alumnos de la UAC que nos sintonizan también. Así es. Pues mándale saludos a mis alumnos también. Bueno, pues a todos los grupos. Aquí está su maestro. A todos los grupos de la UAC. Bueno, pues continuando con la entrevista y este tema por demás interesante, contador, ¿nos podría compartir si por ahí tuviera algunas cifras precisamente hablando de esta eficiencia recaudatoria que se ha dado a través de la fiscalización? ¿Tendrá cifras, porcentajes que pueda compartir con la audiencia? Sí, tenemos por aquí algunas cantidades, mi querida Gaby. Y sí es bueno puntualizar que estas cantidades son producto de la eficiencia en la fiscalización, porque gran parte de esto es precisamente recaudación producto de la fiscalización del 42 y del 33 del Código Fiscal de la Federación, o sea, gestión y comprobación. ¿Sí? Nosotros tenemos recaudado de enero a julio del presente año 2.641.428, que representa un 6% de incremento. Ajá. Y de 2018, que inicia la gestión del presidente López Obrador, a estos días tenemos un incremento del 11.6%, una notable eficiencia recaudatoria vía la fiscalización. Claro que sí. Sí, que sin duda toda esta parte tiene que ver, sí, con un crecimiento de la economía, sin duda, sí, claro. Porque hay que recordar que venimos de una recuperación más o menos importante, pero que va combinado también con otros efectos, incluso la inflación, la capacidad del Producto Interno Bruto, cómo se va incrementando. Y como bien decía hace rato, pues la recaudación tiene una liga muy directa con el Producto Interno Bruto. La parte de los impuestos indirectos, a mí me gustaría así regresarme tantito, porque sí hay que observar que el IVA, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, son impuestos que no son del contribuyente en este momento, sino que solamente es un intermediario en todo esto, lo recauda para después entregárselo al fisco, y que de ninguna manera es parte de su presupuesto, podrá ser parte de su flujo, como bien lo decías. Entonces, yo creo que es relevante retornar ahí con algunas de las recomendaciones, pero sobre todo también incluso con esto y con otras figuras que tengan que ver donde somos auxiliares del fisco de una manera importante, pero más ligarlo, por favor, con el aspecto de la responsabilidad que tenemos como auxiliares del fisco. Me refiero a la responsabilidad solidaria, desde luego. Sí, fíjate que en ese sentido, más rato lo mencioné, me doy cuenta que me quedé un poco corto con este comentario. ¿Qué pasa con el empresario porque lo hemos vivido, con el empresario que acaba de cobrar $1,000,000, hizo una construcción, vamos a hablar de un constructor, y ese $1,000,000 que acaba de cobrar lleva 160,000 pesos de IVA. A él le transfirieron 1,100,000 o le pagaron con un cheque, etcétera, 1,160,000. Ya los tiene dentro de su flujo. ¿Qué es lo recomendable aquí? Transfiérelo a otra cuenta. ¿Qué pasa? Cuando yo he sugerido eso me dicen, no, contador, pero es que si yo lo paso a otra cuenta, pues ya me quedé corto. Entonces estás costeando mal. Tu producto o tu servicio están siendo objeto de un costo que no es el real, o de un precio de venta que no es el real, y estás dentro de mercado, pero estás fuera fiscalmente porque te estás comiendo el IVA, estás viviendo del IVA. Esa es una situación. Ahí lo recomendable, mi estimado Checo, la administración de los tributos, lo que decíamos, ¿no? El traspasar otra cuenta de inmediato esa parte, las retenciones inclusive, el IEPS. Es difícil en una empresa que trabaja con el público en general estar haciendo minuciosamente estos traspasos, pero tiene que haber algún mecanismo que se ha ideado en ese negocio
mediante el cual hagan justamente eso, para que cuando llegue el pago provisional no estén teniendo que batallar con el impuesto o estén teniendo que hacer otras argucias que son fuera de la legalidad. Y también ahorita que mencionabas del tema de la recaudación, no, estos números que les acabo de decir, Sí. recordemos que esta administración pasó por una pandemia. Sí, además. Yo recuerdo cuando me invitaron a trabajar al SAT, que empezamos a generar la recaudación de manera airosa, yo decía, vamos muy bien, ojalá no nos sorprenda un sismo como el del 85. No nos sorprendió, pero estuvo peor la pandemia. La pandemia, la verdad es que a muchas empresas las quebró. Por ahí si reciben algunos de los contribuyentes mecanismos de revisión o una facultad de gestión en donde les pregunten por qué el ISR bajó, son parte de los algoritmos que hay ahí, que sale por programa, que tratamos de que no salgan, ¿sí? Pero la respuesta es esa. Pues la pandemia contrajo la economía totalmente, ¿sí? Y nosotros como SAT, a pesar de eso, no bajaron nuestros números, llegamos a la meta de la misma manera con todo y ese fenómeno, porque pues evidentemente quitamos toda la parte de acudir y nos dedicamos a un mecanismo que es muy importante hoy en día, que es una herramienta tan eficiente como el CFDI, que es el buzón tributario. ¿Verdad? Por ahí, e inclusive ustedes se fijan, si leen la ley de ingresos del 2023, dice ahí bien clarito, se privilegiarán las facultades de gestión por encima de las de comprobación, que serán más selectas. ¿Por qué? Porque en las facultades de gestión el fisco no gasta. No te manda notificadores, no te manda nada. Te manda por buzón, inclusive por buzón contestas. Y si en esa facultad de gestión la autoridad no se satisface con lo que le mostraste, entonces ya te hace venir. Pero yo siempre les digo, señores, las facultades de gestión son amistosas totalmente, o sea, es una carta invitación, ahora sí con el sustento legal del 33 fracción cuarta, en donde yo siempre les digo, no hagan lo que en antaño nos decía alguno de los próceres, eso no sirve, rómpelo, no pasa nada, por no decir más feo, decía más feo él. Sí. Porque hoy sí pasa. Sí. Hoy sí pasa, porque si ustedes no atienden una facultad de gestión, la autoridad tiene el artículo 17 H bis para restringir los sellos. Claro. Y día por día llegan las restricciones de sellos porque no hicieron caso omiso a una facultad de gestión. Cuando es tan sencillo, nada más son diferencias. Claro. Por aquí traigo una listita por lo que les puede llegar una facultad de gestión. O sea, ¿trajiste las nuestras? Sí. Y si no, les voy a entregar las suyas de una vez. Es una carta directa. Sí, entonces esas facultades de gestión, si no se atienden, o viene un tema de restricción, dije mal, cancelación, ¿no? De restricción de sellos. Y si no atienden, entonces ya viene la cancelación y el aseguramiento de cuentas. Si es que no, pasan a un cambio de método, que es la facultad del 42, o la 2, o la 3. O sea, gabinete y visita domiciliaria. Que esas sí ya son más complicadas. Y también por ahí veíamos que también precisamente cuando se da el tema de pandemia, otro de los de los productos que se realizaban o de las formas como los mecanismos como se atendía, pues era también el tema de la auditoría electrónica, ¿no? También las revisiones electrónicas están en la fracción 9 del 42. Esas también son muy productivas, ¿eh? Sí. También son muy productivas. Ahí yo lo que les puedo decir es que generen sus líneas de captura sabedores que las van a pagar. Sí. Porque encontrábamos que en muchas ocasiones el contribuyente la generaba y no la pagaba, llamaba la atención. Llama la atención. Y ahora es muy rápido que la autoridad te dice, se te venció, no la pagaste. Al otro día. Y ya está. Sí, al otro día. Y entonces vuelve a ver, y como tú decías, desafortunadamente el tema de la implementación del control interno en muchas de las pymes en nuestro país no está bien generado, no tiene ese soporte, ese sustento real, que es, a final de cuentas, ¿cuál es el último paso de tu generación de negocios? Pues el pago del impuesto. Claro. Pero ¿qué sucedía o qué es lo que sucede en muchas de las ocasiones? Pues
te quieres evadir ese último paso y como tú decías, financiando el tema del flujo de efectivo, ¿no? Entonces realmente yo creo que sí es un momento interesante para que la audiencia entienda y conozca o aprenda también en ese esquema de que realmente el tema de los impuestos pueden ser controlados, pueden ser manejados y que antes le decían no digas planeación fiscal porque te van a perseguir, ¿no? Pero sí existe una oportunidad real de que tú sabes tus capacidades de poder producir o de poder generar un recurso en cierto periodo y que también eso te da la oportunidad de poder plasmar o establecer cuánto tienes que pagar por ese impuesto de ese dinero que vas a generar. Claro. Entonces yo creo que también es una oportunidad para que nosotros como sociedad encontremos esa necesidad real de entender y de aceptar el tema del famoso control interno que se platica en muchas ocasiones, que decimos normalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues no le voy a invertir. Sí, claro. ¿Y por qué no voy a invertir? Pues porque es la empresa familiar. Ajá. Y yo soy el que vende, mi hijo es el que compra y él es el que... Es un buen tema, fíjate que nos hemos topado nosotros con que, por lo menos aquí en Querétaro, es impresionante el número de empresas familiares. Sí. Y yo siempre les digo ya cuando tienen situaciones adversas, que en una empresa familiar, en una persona moral, no hay familia, hay socios. Y como tal se tienen que ver. Porque justamente por ese relajamiento de la disciplina fiscal pasan todas estas cosas, definitivamente. Claro. Sí. Y no solamente en el aspecto de lo fiscal, ¿eh? Realmente yo creo que en lo empresarial Sí. y de pronto Sí. cabe el momento también para hacer una recomendación especial a las empresas familiares. Las empresas familiares tienen que crear una organización como si se tratara de la empresa más grande, porque finalmente en ese aspecto pues les va a permitir sí ser una empresa grande. Claro. Finalmente las empresas se crean para generar utilidades y en esa generación de utilidades también pagar impuestos. Y diríamos, bueno, si la empresa no genera para pagar impuestos, pues entonces hay que revisar alguna parte de la organización. Porque algo está mal. Sí. Algunas personas se molestan, incluso se afectan pensando en que es que los impuestos me quiebran. Yo creo que es importante recordarles a nuestro auditorio que los impuestos no te pueden quebrar. Primero, por la parte de que, como decíamos, el IVA, eres un intermediario y el impuesto sobre la renta se paga por las utilidades. Entonces, como que resulta un tanto raro. Esa recomendación que hace justamente es relevante y nos lleva entonces a que las empresas, cualquiera, tengan mucho cuidado en la consideración para la determinación de sus utilidades, sus ingresos, sus deducciones, que todos los ingresos estén perfectamente declarados e ir a las deducciones nos lleva con un aspecto de concepto, veamos, de materialidad incluso, ¿no? El hecho de poder demostrar perfectamente que las deducciones sí existieron. Y ahí me gustaría que nos platicaras un poquito de eso, sobre todo considerando el artículo 5A del Código, ahí conjuntamente con la veracidad de toda la información que hay alrededor. Sí, ese es un tema apasionante, ¿no? Para todos los que nos gusta esto, el tema de la materialidad de la sustancia económica. Realmente, si nosotros recordamos como colegiados, Checo, nos enfrascábamos de pronto en pláticas en la Comisión de Fiscal cuando empezaban las NIF, que eran el PCGA, Principios de Contabilidad, empezaron las NIF y decíamos, pues las NIF la autoridad no las pela, porque en realidad no les hacía caso a la autoridad. Surge el catálogo de cuentas de la autoridad y yo me acuerdo que les decía en el colegio, ahí están las NIF, son las NIF del SAT, no hay más. ¿Qué pasa con todo esto? Hoy, los cuestionarios de control interno de las administraciones de auditoría están basadas en la NIF A2. Ahí están sentadas. El tema de materialidad, como abogado, mi Checo, ¿en qué parte de la ley lo encuentras? No está, no lo vas a encontrar. No está. Sí, y cuando lo vinculas hacia allá, hacia los postulados básicos, ahí está, que es la parte que hay que recomendar también en ese punto. Ahí está, exactamente. Entonces, la razón de negocios del 5A es parte de ahí, ¿sí? Es parte de... Hace rato mencionaba Mau el tema de la planeación fiscal. En un tema de nuestro tiempo, yo recuerdo que traíamos un experto al colegio que era Carlo Ebert Gómez, ¿te acuerdas? Gómez Arnaiz, sí. Qué bien hablaba de planeación fiscal. Hoy se llama esquema reportable. Hoy es perverso.
y deja que vean las multas. Que esa es la parte que parece perversa. Ajá. No necesariamente lo sería. No necesariamente lo es. Y sin embargo ahí es donde alcanzas la objetividad por un lado, por otro, como lo pensamos, ¿no? Ajá, ¿cómo lo pensamos? No necesariamente sería malo. Antes decía, planeación fiscal malo. Ajá. Pero hoy le podemos llamar economía de opción. Sí, pero finalmente es correcto. Como el programa, Es economía de opción. Sí. Economía de opción. Y resulta que es absolutamente correcto cuando vas cumpliendo las reglas. Sí. ¿Sí? Ajá. No te sales del script de esa parte. Sí, porque si tú te dedicas, por ejemplo, quieres hacer una planeación fiscal agresiva, o como la hagas, ya es agresiva. Ya la autoridad ya te va a decir, es un esquema reportable. Ahí hay una situación, por ejemplo, si yo tengo una persona moral y alrededor de ella tengo que recibir mantenimiento, publicidad, y esos que me dan esos son recicos, ¿es un esquema reportable? ¿Es una planeación? No, porque en realidad la empresa lo necesita. Y a eso se dedica la otra. Exactamente, y a eso se dedica la otra. Que el problema va a estar en lo demostrarlo. incorrecto. Sí. Pero cuando hagas lo incorrecto. Es correcto. Ahí yo siempre les digo que tengan bien su materialidad. Las preguntas que hacemos nosotros para la materialidad, con todo respeto, en la pregunta 5 ya decimos, pues ya no hay ni qué poner. Porque siempre he dicho ¿Te yo... lo puedo poner? No me la sé. Ajá, sí, no vine a esa clase. No me la sé. Sí, porque yo siempre he dicho que en operaciones simuladas, imposible la materialidad. En la 5 te caes, en la pregunta 5 te caes. Y entonces viene el tema del 113 bis, de que te amenazan con situaciones ya de cárcel por estar en la venta de facturas. Claro. Es el endurecimiento de la ley precisamente por tanto abuso. Me decía en la mañana, oye, que las devoluciones, ¿cómo las están tardando? Me vino un cuate de México. Algo se te encontró, amigo. Algo se te encontró en tu devolución que se tienen que revisar. 5 minutos. ¿Tanto? En esto las están entregando. Precisamente, Hay compensación. precisamente en todo este sentido que maneja esta información, de este cruce de información y demás, pues vemos que realmente al día de hoy la inteligencia artificial juega un papel muy, muy importante como auxiliar en la fiscalización. Sí. Dentro de este tema, ¿qué es lo que se cruza? ¿Qué información es en la que el contribuyente debe de poner especial atención en esa revisión o que puede generar a lo mejor algún medio o algún motivo de ser fiscalizado, revisado, etcétera? No, pues Gaby ya se mandó con la pregunta. Sí. Ahora contéstala porque tienes 4 minutos. Sí, tengo 4 minutos aquí, ya dijo Paco. Resumen. Mira, yo traigo aquí una serie de situaciones por las que puede haber una situación, válgame la expresión, de cruce de información, porque esto es algo que no estoy revelando el hilo negro, no. Por ejemplo, bueno, aquí antes yo quisiera decirles esta parte que traigo dentro. Yo traigo aquí material como para un semestre de la maestría en impuestos. Ajá. Déjame ver dónde quedó esa hojita. Bueno. La eficiencia del SAT. Cuando el contribuyente envía una declaración, paga un impuesto o emite... Otra vez. Cuando el contribuyente envía una declaración, paga un impuesto o emite y recibe un CFDI, el SAT obtiene información en tiempo real para proceder de inmediato al análisis, comparación y programación de un suceso. Sin duda. Ahí está la inteligencia artificial. Qué profundo. Ahí está la inteligencia artificial. Y esto que traigo aquí también, lo platiqué con una cámara empresarial, en donde yo les decía de la parte de lo importante que es tener un contador de veras que sepa. Yo les decía, señores, a la hora que el SAT los llame a cuentas, el que paga es el RFC. No es el contador, es el RFC. Fíjense bien en quién está su contabilidad. 3 minutos. Punto aparte. Llevas bien la cuenta. Sí, soy el SAT. No, son 4. Parte importante. Esto es bien importante. Ustedes que andan afuera. Cada día 28 por ahí de ese mes, de ese día del mes, que se reúnan para ver las finanzas, para ver lo fiscal y reaccionar dentro del mes. Claro.
porque después, el primero del otro mes, ya no pudiste reaccionar. Ya pechugaste si ISR y ese IVA, ¿sí? Ahora, en el caso que me decía Gaby de situaciones, por ejemplo, ingresos anuales declarados contra CFDI emitidos. Ahí está. Y la forma en cómo le pusieron también, que es muy importante, a veces hay errores en el PUE, en el pago en exhibición, pago diferido. Eso es elemental, ¿eh? Eso es elemental. PUE lo cobraste, nosotros lo agarramos como que lo cobraste. Claro. Si no lo cobraste, mejor déjalo como si lo hubieras cobrado, porque eso ya es diferencia. Le diste PPD, entonces vamos a buscar el complemento. Ajá, primer punto. Estoy hablando autoritariamente, pero... Sí, ya está medio miedo. Ya sé. Perdón. Era de aguantes. Deducciones anuales declaradas contra CFDI recibidos. Que ahí nosotros nos ponemos en pie, porque hay deducciones declaradas que no llevan CFDI. Ajuste anual por inflación, depreciación fiscal y otras. Por ejemplo, ¿ok? Pero las llevas bien amarradas y no hay problema. No hay ningún problema. Todas las facultades de gestión son solucionables. Nada más hay que dar la cara y explicar, llevar un papel de trabajo. Es muy simple. No hay mayor problema. Claro. Sí, pues realmente, pues así que el resumen en este sentido sería contribuyente no tener miedo a cumplir sus obligaciones fiscales, tratar de hacerlas de la mejor manera y conseguir pues a una persona que realmente sea comprometida con lo que hace. Manuel, se nos acabó el tiempo, de verdad un gusto que estés con nosotros y te esperamos de regreso por aquí pronto. No digas que no. Muchísimas gracias a nuestra audiencia y nos vemos la próxima semana por aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Conoce y aprende sobre la dinámica que la economía, tu nómina y tus finanzas marcan día con día. Economía de opción. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión.